Perfecto. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de transmisión en vivo de Narradiva. Bueno, hoy quería agradecerles a todos ustedes por una vez más acompañarnos en este ámbito del saber. Para ello, hoy quería mencionarles que el tema que vamos a tratar es costumbres y tradiciones en el Cusco 1 y 2 de noviembre. Para ello, con nosotros está un gran amigo y colega que en unos momentos lo vamos a presentar. Antes de comenzar, quería dejarles con una frase que me pareció muy adecuada y muy bonita también para iniciar nuestra conversación. Dice así: si bien la historia escrita es muy esencial, la historia oral, para mí, nos acerca a la raíz misma de la historia, las personas. Y bueno, nada, acomódense, alístense, cojan lápiz y papel para tomar apuntes y aprender juntos. Bueno, nuestro invitado hoy es un profesional en historia, es egresado de la maestría en arquitectura, gestión del patrimonio cultural, centros y sitios históricos, es gestor del patrimonio cultural, es asociado a ICOMOS Perú, es un investigador social, además, como ya comenté, de un gran amigo y colega. Y bueno, con ustedes y sin más preámbulos, Javier Daniel Vargas Quispe. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por haber aceptado nuestra ¿Qué invitación. tal? No, gracias a ti, colega Gretel. Para mí es bastante gratificante el poder estar el día de hoy compartiendo un poco de una tradición que el Cusco pues ha sido característico y reconocido a nivel nacional y mundial por las costumbres que tiene, ¿no? ¿Qué mejor acompañados de la ciencia y la historia, ¿no? Que fundamenta y sobre todo valida hechos y acontecimientos que en la actualidad muchos de nosotros conocemos, ¿no? Y espero que el día de hoy podamos compartir, podamos hablar, explayarnos, y que no sea una explicación monótona, ¿no? Sino que nosotros podamos relacionar más y sobre todo crecer y compartir conocimientos, que es lo importante, ¿no? En una experiencia como esta. Y más bien muchas gracias por la invitación y espero que pues el tema sea del interés de todas las personas que estén viendo el live y vamos, iniciemos con todo. Perfecto. Bueno, este tema, como comentabas, es muy interesante y además nos acerca mucho a nuestra cultura. Y qué mejor si lo hacemos conversando y entablando una conversación con personas que saben, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. El tema es costumbres y tradiciones en el Cusco 1 y 2 de noviembre. Y bueno, te dejo a la audiencia en tus manos, Javier, así que comencemos. Muchas gracias. Para que podamos entrar en un contexto acerca de lo que son las costumbres y las tradiciones en el Cusco, estamos tomando en consideración las fechas 1 y 2 de noviembre. El 1 y el 2 de noviembre en el Cusco están catalogados como el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, respectivamente, ¿no? Este acontecimiento es a nivel regional y nacional. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo, o la gente que radica o ha nacido en el Cusco, pues muchas veces crece con la idea de que pues son festividades costumbristas del Cusco, sin ver un contexto nacional, ¿no? Que no solamente es el Cusco, este lugar donde pues se conmemora estas actividades, más al contrario, es a nivel nacional y muchas veces internacional, como es el caso del Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos, ¿no? Para esto he tratado de recopilar imágenes y datos que pues vamos a denotarlos y con la ayuda de Gretel vamos a presentar unas pequeñas imágenes para poder explicar y denotar cuál es la importancia y qué es lo que el Cusco hace frente a estas fechas, ¿no? Gretel, por favor, ¿podrías ayudarme? Ya, perfecto. A ver, ya. Acá tenemos en la diapositiva que nos presentas, como comentabas, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Muchas gracias. El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, no es otro acontecimiento más que de carácter religioso, básicamente, ya que la Iglesia Católica ya aproximadamente del siglo XIV, hablando en años del año 1300 en adelante, impulsa, ¿qué cosa? Una medida que se da a inicios con el Papa Gregorio III en el año pues 371 o 741, consagra qué cosa?
una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. Pero esta idea que pues el Papa Gregorio III plantea en un inicio, se va a ver reforzado por quién, por el Papa Gregorio IV, ¿no? Que unos años más tarde, pues este es quien da inicio y da la fecha a la conmemoración de todos los santos. El emperador de Occidente, pues, estaba como Luis el Piadoso, ¿no? En estos tiempos que, pues, el Papa Gregorio IV da inicios a la fecha conmemorativa del Día de Todos los Santos. Entonces, esta fecha pues, se elige el 1 de noviembre porque coincidía en una festividad con los pueblos germanos. Entonces, en aquellos años, el objetivo de la iglesia era eliminar todos esos acontecimientos paganos que se tenían. Entonces, para querer erradicar este acontecimiento, como era pues la festividad de los pueblos germanos, es que se inicia lo que es el Día de Todos los Santos, conmemorando a todos los santos pues que no tenían una fecha específica de celebración de su día, ¿no? Y esto es, pues, se hace una similitud incluso con la extirpación de idolatrías que también nosotros tenemos, ¿no? Como parte de nuestro proceso histórico en el Tahuantinsuyo. Entonces, ese es por el lado de la fecha, ¿no? ¿Cómo es que se llega a la fecha y quién impulsa este día, ¿no? De Todos los Santos. Y aquí en el Cusco nosotros lo conmemoramos el Día de Todos los Santos, acomodándonos al contexto en el cual nosotros vivimos. Entonces, por favor, te agradecería que me ayudes con la siguiente Perfecto. diapositiva. Y un acontecimiento muy importante que tenemos en la ciudad del Cusco, ya está catalogado como Cusco y sus costumbres por el Día de Todos los Santos, es el recorrido por las iglesias del Cusco. Muchas personas y muchas iglesias sobre todo, pues muestran todos aquellos bienes culturales que tiene cada iglesia a la población, y es más, la población visita estas iglesias conmemorando el día, ¿no? Sobre todo que se está dando por un lado más de fe y sobre todo de carácter religioso que viene a ser el Día de Todos los Santos. Pero al igual que casi Semana Santa, pues se acostumbra en ese Día de Todos los Santos en la ciudad del Cusco, pues visitar estas iglesias y sobre todo observar y poder conocer un poco más de todos los bienes culturales que tiene nuestra ciudad. Eso, por un lado. En la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. En la siguiente diapositiva vamos a tener lo que es el bautizo del Tantahuagua. Ya más adelante vamos a tomar en consideración qué es el Tantahuagua, ¿no? Pero para poder nosotros entrar en contexto, el Tantahuagua es un pan, es una masa, es un pan con figura de muñeca, ¿no? Es un pan que pues se ha ido acoplando mediante pues el proceso que ha tenido la ciudad del Cusco. Este pan sobre todo es conmemorativo para poder reunir familias. A nivel del Cusco, ya desde la época pues de los años 1920-23 aproximadamente, se inicia con esta costumbre del bautizo del pan guagua, que es que pues la población, una familia o vecinos, y es más, que esto lo voy a mencionar más adelante, pues hacen la simulación del sacramento del bautizo con este pan. Entonces, para esto, pues se invita pues a las personas a que puedan participar como los papás de la guagua, los padrinos de la guagua, uno tiene que hacer de sacerdote, y con mucho carisma, incluso pues de forma arlequinesca, muchas veces se presenta este bautizo y esta fononimia en representación del bautizo del pan. Y este es característico de la ciudad del Cusco, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se da a grandes magnitudes ya por instituciones que están reforzando la identidad cultural de la población. O, como ya sabemos, y muchos profesionales en lo que es cultura, pues, ¿qué es lo que está pasando? Se está perdiendo estas costumbres como lo que es el bautizo del pan guagua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que instituciones como el Ministerio de Cultura, la Municipalidad del Cusco, y en este caso asociaciones productores de este bien que es el pan guagua, pues se están presentando para fomentar cultura, para fomentar identidad. Por ejemplo, tenemos en este caso he mencionado al Ministerio de Cultura, a la Municipalidad del Cusco, a la Municipalidad de San Jerónimo, y a las asociaciones de panificadores tradicionales del Cusco y las asociaciones, por ejemplo, del distrito de San Jerónimo,
que están promoviendo este acontecimiento a nivel regional y próximamente a nivel nacional. ¿Para qué? Para que pues la población y sobre todo el Perú entero conozca de todas las costumbres que tiene el Cusco en este caso, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es que es más, ya por la situación en la que estamos viviendo y toda esta situación coyuntural que tiene nuestro país y el mundo, pues este año no se ha elaborado, ¿no? Este bautizo del pan guagua. ¿Por qué? Porque en la ciudad del Cusco ya tenemos la suerte de que se han elaborado panes con 100 metros de pan, o sea, y se está haciendo a grandes escalas. ¿Para qué? Para poder atraer al turismo, tanto al turismo nacional como al turismo extranjero, ¿no? Como el Cusco es un eje fundamental para el turismo, ¿no? Entonces, se ha estado, pues, fomentando ya hace unos cuantos años, un par de años, sobre todo en la reactivación de la identidad cultural de la población cusqueña. Entonces, ahora no es novedad ver a un niño de 2, 3 años corriendo insistentemente. ¿Para qué? Para poder adquirir, ¿no? Un pan caballo. ¿Por qué? Aquí voy con lo siguiente. El pan guagua o el pan muñeca está representado y hecho para las mujeres, ¿no? Y el pan caballo está representado para los varones. Entonces, esa es la costumbre que se tiene en cuanto a lo que es el pan y sobre todo en el Día de Todos los Santos. Y en el Cusco también lo conocemos como el Día de los Vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, y sobre todo el Cusco, que es una ciudad, pues, que está llena de cultura, llena de costumbres, pues ha hecho de que este Día de Todos los Santos se festeje también el Día de los Vivos, ¿no? De aquellos que pues día a día se están en continua lucha y en constante avance con nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha acoplado, ¿no? El Día de los Vivos, si el día 2 era el Día de los Muertos, pues que el día 1, que es el Día de Todos los Santos, también se conmemore como el Día de los Vivos. Y es por eso que también, pues, la población en general adquiere estos productos, sobre todo para los niños, ¿no? Y no tan niños, porque pues mucha gente, pues, o personalmente yo he podido apreciar de que, pues, este producto va, pues, desde para el más pequeño de la casa hasta, pues, al abuelo o al bisabuelo, pues, que aún continúa, ¿no? Entonces, esta costumbre es neta del Cusco en cuanto a la forma del pan. ¿Por qué? Porque no solo en el Cusco se elabora este pan, sino tenemos en Ayacucho, tenemos en Apurímac, tenemos en Junín, en la selva de nuestro país se elabora el pan guagua o el pan muñeca, muchos le conocen, pero el nombre que tenía a un inicio pues es el tantahuagua, ¿no? Entonces no es algo neto del Cusco, pero sí damos gran importancia a nuestra ciudad del Cusco. ¿Por qué? Porque pues a nivel nacional este producto está siendo reconocido, ¿no? Y sobre todo con acontecimientos como este, lo que están apreciando en imagen, es que nosotros estamos dando realce a nuestra identidad cultural. Eso en cuanto a lo que es el bautizo del Tantahuahua. Por favor, Perfecto, acá ayúdame justamente con la también siguiente estamos diapositiva. viendo en la siguiente diapositiva también lo que nos comentabas, ¿no? El pan caballo, el pan guagua. Y efectivamente, justamente quería darte una anécdota, no sé, por ahí, como me comentabas que el pan guagua es desde los más pequeños de la casa hasta los más adultos de la casa están emocionadísimos para estas fechas. Y bueno, una anécdota personal es justamente que mi mamá también y mis tías estaban emocionadas por de verdad ir a comprar a sus panes guaguas. Claro que en esta coyuntura que estamos viviendo, la verdad, nos hemos tenido que acomodar a esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, solamente eso para acotar como un ejemplo nada más a lo que nos estabas comentando. A ver, vamos a No, pasar. sí, definitivamente, este es un suceso que no solo abarca a los pequeños de la casa, sino a toda la población en general, que pues desde muy niño ha crecido con estas costumbres, ¿no? Y ha quedado como parte de su formación como persona. Entonces eso va a permitirte que pues generación tras generación esta costumbre continúe, ¿no? Y no pues no muera, como ha pasado con muchos acontecimientos en nuestra ciudad. Claro, qué mejor pasarlo de generación a generación. Y esta es una manera también, si se puede decir, divertida de compartir historias, si se puede decir también, ¿no? Definitivamente. Bueno, pasando con la siguiente diapositiva, acá nos habla sobre el consumo del plato del lechón cusqueño. Así es. He querido tomar y coger este punto, ¿por qué? Porque como les comentaba, el Día de Todos los Santos aquí en nuestra ciudad también se está conmemorando el Día de los Vivos, ¿no?
una acoplación pues a lo que la población cusqueña también ha venido desarrollándose. Y este consumo del plato de lechón cusqueño es tradicional, así como que cada festividad tiene un plato en específico, o en el Cusco tenemos platos que pues es bandera de nuestra ciudad. En esta fecha, que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, pues como el plato bandera de este día en nuestra ciudad es el lechón cusqueño, ¿no? Entonces, este plato está acompañado de tamal, es más, es una fusión de los platos que tenemos en nuestro país, como que pues el soufflé de rocoto, ¿no? Que un ícono de la gastronomía arequipeña, pero que pues fusionando con nuestra ciudad, pues sale este plato, ¿no? Que es el lechón cusqueño. Entonces, las familias en general, la población cusqueña, pone un hincapié, es más, la situación coyuntural en la que estamos viviendo es muy difícil para muchas personas y es más para la población en general, pero para estos días, y todos somos testigos, que hay un pari que dice, no, es el Día de Todos los Santos, el Día de los Vivos, pues tengo actividades que cumplo, pero voy a preparar mi lechón, voy a comprar mi pan guagua, mi pan caballo, voy a comprar las ofrendas que tengo, porque es algo nato del hombre, es algo que pues el hombre ha ido persistiendo, como te dije, ¿no? A través de las generaciones, y por más la situación coyuntural que estemos viviendo, el hombre siempre, el hombre de nuestra ciudad, el hombre cusqueño, las personas cusqueñas, pues no dejan pasar en forma común estas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es algo importante y algo que alegra a muchos investigadores sociales, sobre todo. ¿Por qué? Porque estas costumbres todavía no se van a perder si todavía la población sigue participando de esto. Entonces, esto es en cuanto a lo que es el Día de Todos los Santos, y en el Cusco, pues ahora Día de los Vivos, ¿no? Y estos son los acontecimientos que usualmente se realizan en nuestra ciudad. Por favor, la siguiente diapositiva. Perfecto, ahora entramos creo con un tema que es de bastante coyuntura y también es muy interesante, y más aún que hoy día es el día. Así que es Sí, 2 de noviembre, definitivamente. Día de los Muertos. Correcto, Así adelante. es. El 2 de noviembre está considerado por el Día de los Muertos, y es algo que nuestro país también ha tenido gran realce, a comparación de otros países, ¿no? Y bueno, en el caso que tenemos un país que pues su cultura es muy importante esta fecha, como es el caso de México, ¿no? Es un país con una diversidad cultural enorme en esta fecha, que es el 12 de noviembre, el Día de los Muertos. Pero viendo el contexto y la realidad de nuestro país y básicamente el Cusco, no solo se está dando en estos dos países, sino a nivel mundial. Y yo quería iniciar este tema, el 2 de noviembre, Día de los Muertos, considerando lo siguiente, ¿no? De que desde épocas anteriores, el hombre siempre se ha preguntado, ¿no? Siempre se ha hecho estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la muerte es un acontecimiento que sucede en cualquier momento de la vida y se da de manera fugaz. Y el ser humano ha creado ritos a nivel mundial a través de la muerte, iniciando la muerte como un proceso de vida, y toda esta cosmovisión, este ritual del hombre, pues ha denotado y ha terminado en cultura, ¿no? Aparte de eso, es que también tenemos que entender que los grupos humanos se diferencian considerablemente y quieren realzar terminando la vida terrenal con una buena muerte. ¿Y a qué nos referimos con una buena muerte? A despedir el cuerpo de esta persona de esta tierra, de este mundo, del mundo de los vivos, ¿no? Entonces, haciéndonos este contraste, vamos a tomar en consideración que en todas las culturas, ¿no? Europeas, occidentales, asiáticas, y tanto también en nuestro continente, pues este es un acontecimiento que se ha brindado o se ha dado, ¿no? Como es el caso del mundo andino, ¿no? Y eso que lo vamos a trabajar adelante y lo vamos a considerar de un poco más amplio y extenso sobre qué es lo que ha pasado, ¿no? En la época del Tahuantinsuyo frente a este tema. Aparte de esto, para tomar en consideración y entrar en contexto, tenemos que tomar en consideración de que el mundo andino es conocido como la relación andina que se tiene, ¿no?
o como que, como los nexos que pues existen, esos vínculos de fuerza que se da entre todo lo que pues acontece en este mundo terrenal. Ahora, tenemos que tomar en consideración que dice no hay nada fuera de sí que no esté conectado. Si nosotros entendemos este proceso del mundo andino, no vamos a entender que para todo hay una dualidad. Entonces, eso es algo fundamental que nosotros estamos considerando en cuanto a la relación que se tiene, ¿no?, en el mundo andino. Ahora, la relacionalidad no se limita solo a la relación del hombre con el hombre, va más allá y se toma esta relación como el hombre con el cosmos, en lo humano y lo divino. Y es justamente ahí donde nosotros vamos a encontrar la idea de complementariedad entre los vivos y los muertos. Entonces, eso es una breve introducción que le damos, ¿no?, al culto de los muertos en las sociedades humanas, que no solo se da en nuestro contexto o por el desarrollo histórico que hemos tenido, sino que se da a nivel mundial. Entonces, con esto de antecedente, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. La siguiente diapositiva estamos considerando lo que es la concepción del mundo andino sobre la muerte, y he querido tomar a 3 cronistas que pues hablan de este proceso, ¿no?, para poder llegar a la actualidad de nuestro país y de nuestra ciudad, qué es lo que pasa, ¿no?, el Día de los Muertos. Hablando de esta concepción del mundo andino sobre la muerte, tenemos a Pedro Cieza de León, que pues él está escribiendo en la Crónica del Perú en el año de 1553, comenta, ¿no?, que en la capital del Tahuantinsuyo se encontraba grupo de personas provenientes de los 4 suyos. Estos estaban del Chinchaysuyo, del Contisuyo, del Antisuyo y del Collasuyo. Cuando él describe estas crónicas, denota pues que en la capital del Tahuantinsuyo, que en este caso era el Cusco, pues él ve a todas estas personas en un solo lugar. Cada uno con la característica pues de su vestimenta, de sus costumbres según la zona y la región que estos tenían, ¿no? Y esto, pues Pedro Cieza de León menciona, ¿no?, que algunos de estos extranjeros enterraban a sus difuntos en los cerros altos, dentro de sus casas, algunos eran en las heredades, y es más, también denota muchas veces sobre sacrificios humanos. Pedro Cieza de León, en la crónica pues que él escribe, denota, ¿no?, que a la muerte de alguien muchas veces incluso se dan los sacrificios para acompañar en este proceso de dejar la vida, la vida terrenal hacia un nuevo mundo, ¿no? Entonces, Pedro Cieza de León pues cuenta, ¿no?, que estas mayores experiencias sobre la muerte lo ve en el Collao, ¿no? O sea, él explica, ¿no?, que dice cuando morían los naturales del Collao, describe básicamente de cómo las mujeres pues hacían procesos, ¿no?, rituales que describe en su crónica, desde matar animales hasta llevar productos secos como el maíz, los enterraban con lo que habían conseguido en esta vida, pues en esta vida terrenal. Se denota de la chicha, se habla de la importancia de la chicha en esos procesos de la muerte, ¿no? Y sobre todo, pues habla sobre las cantidades, Pedro Cieza de León, y el tiempo que se establece en este proceso de la muerte para los naturales, ¿no? Entonces, Pedro Cieza de León me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque todo este acontecimiento lo denota más en el Collao, ¿no? Si nosotros hablamos del Collao, estamos hablando de toda la parte sur del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, tenemos, y es más, algo que nosotros tenemos que entender de estas crónicas es que, pues, sabemos que Pedro Cieza de León va a escribir en el vocabulario que él tiene, ¿no? Por ejemplo, a la chicha muchas veces le denota como vino, ¿no? Entonces, nosotros entrando en contexto vamos a saber que, pues, la bebida que se realizaba en el Tahuantinsuyo para estos procesos de importancia en los rituales que se tenía, pues era la chicha, ¿no? Entonces, quería mencionarlo. ¿Por qué? Porque a base de estas crónicas que nosotros podemos encontrar es que pues se hace un contraste en la actualidad con lo que nosotros vemos en la actualidad, ¿no? Cómo nosotros celebramos
el Día de los Muertos en el Cusco. Siguiente, por favor. Perfecto. Tenemos acá a Inca Garcilaso de la Vega. Así es. Tomé en consideración también a Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque él denota en los comentarios reales que esto se está dando en el año 1609. Más que muchos estén a favor o en contra de lo que pues Garcilaso menciona, quería también tomar en consideración lo que pues describe, ¿no? Y además es similar a lo que pues Pedro Cieza de León o Guamán Poma de Ayala narran en sus crónicas, ¿no? Y el Inca Garcilaso de la Vega habla cómo los enterraban, pero ya también a los reyes, ¿no? Él denota cómo, y cuando hablamos de reyes estamos hablando de los incas, ¿no? La máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Pues hablamos de que habla de un proceso de embalsamamiento y sobre todo este proceso de la cantidad de tiempo que se demoraban en hacer este proceso y los enterraban pues por ejemplo, Garcilaso menciona, ¿no? Los enterraban con las mujeres que había conseguido, los entierran con los bienes y las adquisiciones que tienen, es más, con servidores públicos, como nosotros los podemos denotar ahora, que pues, si nosotros entendemos, y es más, muchos investigadores dicen de que en la cultura inca no hubo pues los sacrificios humanos, con 2 o 3 crónicas entendiendo este proceso, pues nos hace dudar, ¿no? Y nos llega, pues, la labor de todo historiador o de todo investigador de que, pues, qué realmente sucedió, si, pues, a la muerte de, pues, un inca, pues, si se dieron estos acontecimientos o no. Entonces, en lo particular, yo ya tratando de ver e investigando, veo muchas coincidencias entre varios cronistas, ¿no? Entonces, ya a conclusión personal está el poder aceptar o no estos procesos, ¿no? de sacrificios que se daban. Aparte de eso, decía que cuando moría algún inca o algún curaca, pues estos se enterraban vivos, dicen, ¿no? A las mujeres con las que había estado. ¿Para qué? Para que lo acompañen, ¿no? A su camino a la otra vida. Entonces, la muerte, ellos lo denotaban algo importante porque este era un proceso en el cual no podía estar solo. Tenía que estar acompañado de las personas que pues él había logrado tener conexión en la tierra, ¿no? Entonces, eso es en cuanto sobre todo lo importante que el Inca Garcilaso de la Vega denota es la forma que los embalsamaban a los incas, ¿no? Todo este proceso que se hacía. Eso en cuanto a lo que es el Inca Garcilaso de la Vega. Por favor, ayúdame con la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahora nos presentas a Felipe Guamán Poma de Ayala. Así es. Felipe Guamán Poma de Ayala, un cronista muy importante, sobre todo porque él plasma mediante imágenes, ¿no? Todos estos procesos que se ha denotado en el Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles. En su crónica, Nueva Crónica y Buen Gobierno, pues describe todos los ritos funerarios que se hacían en los 4 suyos. Denota cómo eran los ritos ceremoniales, los ritos funerarios en el Antisuyo, en el Collasuyo, en el Contisuyo y en el Chinchaysuyo. Entonces, describe que noviembre era el mes de los difuntos, y por eso quise considerar a Guamán Poma de Ayala. ¿Por qué? Porque en este mes, el mes de noviembre, lo consideraban en el Tahuantinsuyo como el mes de los difuntos, o considerado como el Ayamarca, ¿no? Que era pues denotado el mes de los muertos, y que quiere decir difunto, ¿no? La fiesta de los difuntos, y este mes pues sacaban a los difuntos de las bóvedas donde los guardaban, ¿no? Que esas bóvedas eran llamados como los pucuyo. Entonces le daban de comer y beber a sus muertos. Y es más, los volvían a vestir con toda la vestimenta que tenían cuando estaban vivos. Se les ponían plumas en la cabeza, les cantaban, bailaban, comían, los ponían en andas, los hacían pasear, los sacaban por las calles, por las plazas, y después retornaban a meterlos en estos pucuyos, ¿no? O denominados bóvedas, como nosotros lo podemos conocer ahora. Entonces, en estos pucuyos los
ofrecían comidas, ¿no? En vajillas pues, de oro, de plata, y cuando, según la organización social inca que se tenía, pues esto era para los altos funcionarios o para el inca. En cambio, para la gente del pueblo utilizaban pues artefactos de barro, ¿no? Que usualmente estos eran adquiridos cuando estaban vivos. Entonces, le daban pues animales, le daban ropas, y es más, a los que los enterraban con ellos, pues les hacían fiesta también, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en el proceso de acompañamiento de lo que habían dejado de esta tierra. Entonces, haciendo ya un poco de historia en cuanto a lo que es la concepción de la muerte en el mundo andino, vamos a tomar en consideración eh, la siguiente imagen ya para cerrar el punto de la historia y poder entrar a la actualidad. Perfecto, Te voy aquí a tenemos agradecer, a Gretel. Ayamarcay. Ayamarcay, la siguiente diapositiva que nos presentas. Así es. Son las imágenes que pues podemos sacar de las crónicas de Guamán Poma de Ayala. Y entendiendo esto es que los españoles del siglo XV, o sea, los que llegaron al Tahuantinsuyo, al ver estas prácticas del proceso de los ritos funerarios que se tenían en el Tahuantinsuyo, pues se aterrorizan, ¿no? Los miraban como nativos salvajes, cómo los tenían, cómo los sacaban de sus cementerios, ¿no? Era la concepción que se tenían los españoles, ¿no? Cómo los sacan de sus cementerios para que pues les hagan comer, les bailen, cómo los cargaban a sus casas, por qué les ponían mejor ropa, les preparaban la mejor comida. Y lógicamente, si nosotros vivimos en este contexto y nosotros vamos a una comunidad nativa que quizás haga lo mismo, sería pues sorprendente. ¿Por qué? Porque no es algo que en nuestro proceso o en nuestra vida diaria pues lo hagamos. Entonces, a consecuencia de esto es que pues esto se repetía cada mes de noviembre de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da lo que es la extirpación de idolatrías, ¿no? Erradicar completamente todos estos acontecimientos y procesos que se tenían. Entonces, con estos procesos y ritos funerarios incas que se tenían, pues van a ser transformados ¿con qué? Con las costumbres católicas que imponen, ¿no? Y esto de imponer la religión, imponer lo que es la forma de pensar y en un punto de querer creer, quieren acabar la identidad de los pueblos originarios. Y fue así como pues conocemos ahora el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, esto es un poco de los antecedentes que quería mencionarles antes de poder abarcar de lo que hacemos en la ciudad del Cusco por el Día de los Muertos. Perfecto. En la siguiente diapositiva ya básicamente nos muestras el Día de los Muertos en la actualidad. Esto me suena muy interesante. A ver, coméntanos. Así es. El Día de los Muertos en la actualidad, la imagen que están apreciando es un mural que tenemos en la fachada del cementerio de la Almudena. Quise poner esta imagen, ¿por qué? Porque denota básicamente las costumbres que tenemos en el Cusco. No sé si ustedes están apreciando en la parte superior derecha la música, ¿no? La música que se genera al visitar a los difuntos. En la parte superior izquierda tenemos las ofrendas, la comida, las flores, la visita a los nichos, a los cementerios, y sobre todo la imagen de dos niños que están pues con el pan tradicional de este día, ¿no? Del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, que es el tantahuagua y el pan caballo, ¿no? Y es una imagen básicamente que resume las costumbres que tenemos en el Cusco en estas fechas. La siguiente imagen, por favor. Perfecto. Ahí tenemos en el cementerio, si no me equivoco, ¿no? Está viendo un personaje con un arco, si no me equivoco. Sí, así es. En los cementerios de nuestra ciudad del Cusco, y claro, ojo que no hago o no me cierro a la idea de que esto solo pasa en el Cusco, no, más al contrario. Este es un acontecimiento que se da a nivel nacional y sobre todo la gente trata de recordar y llevarle a sus muertos de que recuerden de que les llevan lo que más les gustaba en vida. Y si hacemos un contexto
si vemos, hacemos un retroceso a esta época de la llegada de los españoles para el Tahuantinsuyo, se realza lo mismo. Se les trata de llevar ofrendas, se les lleva música, se les lleva comida, se les lleva bebida, tratando de conmemorar todo lo que esta persona pues hacía en vida. Y es más, se dice, y también esto es por una historia oral, de que los muertos salen, ¿no? Le regresan a la tierra para poder visitar a sus familiares el Día de los Muertos. Entonces, al tener esta creencia y este pensamiento en nuestra ciudad, todos nos ponemos a pensar, alguien que quizás yo he querido mucho, he apreciado mucho, sé que va a volver el 2 de noviembre, ¿qué hago? Voy y le llevo lo que más le gustaba. Y esa idea es lo que hace que nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el Día de los Muertos, prevalezca. El tratar de no olvidar a estas personas que ya no están en el mundo de los vivos, pero que en el mes de noviembre, como se dio en la cultura inca, en la época del Tahuantinsuyo, pues se viene en contexto en la actualidad y se sigue cumpliendo estos roles y patrones. Quizás no con la misma concepción, pero sí con las mismas acciones. Entonces, eso es lo que estoy tratando de denotar con las imágenes que estoy mostrando a continuación. Siguiente, por favor. Perfecto. Algo muy llamativo de nuestra ciudad son las coronas florales también que se presentan. ¿Por qué? Porque estas son multicolores, ¿no? Y hacen referencia a todo lo que viene a ser una mezcla del pensamiento del mundo andino con un sincretismo con lo que viene a ser el pensamiento de la religión católica, ¿no? Entonces, nosotros somos, pues, la base o somos la unión de dos culturas, ¿no? Y lo que nosotros vivimos en la actualidad es eso. Tenemos parte del pensamiento andino y tenemos también concepciones de la religión católica. Se lleva ofrendas a los muertos conmemorando que están aquí, pero también se hacen misas por el alma de las personas. Entonces son concepciones que nuestra ciudad, nuestro país adquiere a consecuencia de este proceso histórico del cual hemos vivido, ¿no? En el cual yo siempre voy a denotar de que nosotros no podemos negar procesos históricos. Por más que nos moleste o muchas veces tenemos inquietudes con ciertos procesos que pues ocurrieron, es algo que se dio y es un acontecimiento que ha formado, ¿para qué? Para que nuestra realidad y nuestra sociedad sea cual es ahora. Entonces, muchas veces como profesionales no podemos negar procesos históricos. ¿Por qué? Porque esa consecuencia es lo que ahora somos, ¿no? Entonces, es muy importante todo este proceso en el cual nosotros estamos viviendo y sobre todo denota en las imágenes que estoy mostrando. Siguiente, por favor, Gretel. Muchas gracias por tu ayuda. Perfecto. Acá, wow, tenemos como que un altar, si no me equivoco. Así es. Tenemos un altar donde pues se hacen, ¿no? Las familias cusqueñas y también en el interior de nuestro país y también en Lima, porque sabemos que Lima, un gran porcentaje de la población de Lima es inmigrantes de las provincias de dentro de nuestro país, siguen con estas costumbres. Y usualmente se hacen altares para las personas que pues ya dejaron este mundo, ¿no? Pues se les lleva, como te dije, o como denotaba en un inicio, antes se les llevaba maíz, se les llevaba ofrendas, se les llevaba la chicha, y en la actualidad lo hacemos a nuestro contexto, a lo que nosotros vivimos en la actualidad. Les llevamos pan, les llevamos frutas, llevamos bebidas, gaseosa, muchas veces se llevan pues bebidas alcohólicas, les llevas música, y eso hace que nuestra costumbre, nuestro sincretismo cultural que hemos tenido, pues marque y se refleje con estos acontecimientos que estamos viendo, ¿no? Y este es, por ejemplo, uno de los claros ejemplos que nuestro país vive, ¿no? Las ofrendas y los altares que se presentan para el Día de los Muertos. Siguiente, por favor. Perfecto. Acá también vemos otro tipo de altares, creo, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Cuando quizás ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando las familias, pues, se independizan y quizás se dispersan,
muchas veces no siempre se da como la imagen que estamos apreciando a la mano izquierda, un altar lleno de flores, frutas, panes, ofrendas y demás, a consecuencia de otros, ¿no? Que quizás solo adquieren productos con la poca realidad que pues se presenta. Y esto no se niega con qué, con un proceso importante que es también el pago a la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque ahora o muchos se tienen en consideración de que la tierra es el lugar donde alberga tu última morada, ¿no? Entonces, y yo no voy a dejar que nosotros somos proceso de esta unión de dos culturas, somos parte y somos la consecuencia de este sincretismo, y lo cual tenemos que aceptarlo, ¿no? Aceptamos una descendencia, pues, un occidental y también, pues, una que tenemos del mundo andino, ¿no? Y esta fecha tampoco se escapa de qué, de los pagos a las tierras que se hacen. Entonces, eso es muy importante en nuestra sociedad y en nuestra cultura y lo que nos diferencia de otras culturas, ¿no? Que eso es neto de nuestra región, de nuestro país. Entonces, eso hace y lo separa de las demás culturas y lo vuelve más interesante, ¿no? Y es algo en el cual muchos de nosotros estamos orgullosos de estas costumbres que tiene nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Perfecto. Ahora creo que nos vas a hablar sobre el pan guagua. Así es. He querido considerar ya casi llegando al final el pan guagua, ¿no? Que quise tomar en consideración esto, ¿por qué? Porque la muerte en el mundo andino es continuidad, como lo he venido desarrollando, ¿no? Y esta continuidad, la ofrenda del Tantahuagua simboliza el nuevo origen. Hoy en día son panes adornados con caritas, grajeas, dulces, que le dan belleza auténtica, ¿no? Padres padres y compadres regalan esto a los hijos de las casas, ¿no? Muchos a sus ahijados, a sus amigos, que esto es una expresión de afecto. Entonces, tú llevas estos productos a las personas que quieres. Y también tomé en consideración las imágenes que se presentan y se realizan en pan, ¿no? Pero que tienen un significado. Por ejemplo, eh, el pan en forma de paloma, es tanta paloma, que simboliza el espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Y ojo, que esto también es consecuencia del sincretismo y de la unión de las dos culturas, ¿no? Las tantahuaguas, que pues son panes con máscaras que representan al difunto. Tenemos los bizcochuelos, que son pasteles en cajas cuadradas, que esto hace referencia a la representatividad del ataúd de las personas. Tenemos lo que es el tantacaballo, el pan caballo, que transporta las ofrendas del difunto. Todo lo que tú le has llevado al difunto, el pan caballo o el tantacaballo es el encargado de llevarle al difunto todo lo que le has entregado el Día de los Muertos. Tenemos la cruz, que representa a Jesucristo, protector de quien murió, ¿no? Tenemos pan en forma de escalera, que es el medio por el cual los alajus descienden del mundo de los muertos, ¿no? Entonces, y tenemos el Tantayama, que esto ya es un contexto tanto con nuestro hermano país de Bolivia, que tiene la forma de llama, que es el medio de transporte, ¿para qué? Para las almas, ¿no? Entonces, la llama es el encargado de llevar el alma del difunto, y el tantacaballo es el encargado de transportar todo lo que le has ofrecido, ¿no? En su día. Ya siguiente, por favor. Perfecto. Acá tenemos a dos personas Y bailando, si no me equivoco. así es. Y quería culminar este conversatorio, este tema de las costumbres de nuestra ciudad, con esta imagen que es una imagen de la sociedad popular de nuestra ciudad, de cómo son en la actualidad la celebración del Día de los Muertos, ¿no? Que a pesar de que muchas circunstancias han pasado por cada persona, estas concepciones de ambas culturas están prevaleciendo en la actualidad y que nosotros somos parte y somos la consecuencia de este sincretismo. Tenemos concepciones del mundo andino y de la religión católica del mundo occidental que ahora pues denota de lo que somos, ¿no? Y esa es la consecuencia que tenemos.
nuestras costumbres, lleno de alegría, demostrando, quizás llevando lo que pues el difunto quiso cuando estaba vivo, y eso se está arrastrando desde pues la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Y quiero concluir diciendo de que somos una ciudad lleno de costumbres, lleno de cultura, lleno de patrimonio vivo, que pues eso nos hace idénticos, nos hace únicos, y que muchos de nosotros tenemos que fortalecer, tanto personal como también socialmente, y sobre todo la identidad de nuestra ciudad tiene que seguir desarrollándose y surgiendo en la nueva población que se viene, para que esto no se pierda y esto continúe de generación en generación. Eso sería todo, estimada Gretel, en Perfecto, cuanto a Javier. las costumbres de nuestra ciudad. Muchas gracias de verdad por habernos, bueno, compartido esto, de verdad que es tan, que a veces, muchas veces vemos en la sociedad, pero no tomamos mucho en cuenta. Por ejemplo, a mí me sorprendió eso que mencionaste acerca de las guaguas, acerca de que hay una diversidad. Yo la verdad, yo solo conocía el caballo y la muñeca, ¿no? La muy llamada muñeca. La verdad no conocía a los otros, pero me parece muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Y también para poder conocer, ¿no? Porque muchas personas tal vez que no son o son foráneas no conocen, ¿no? Nuestras costumbres. Y como decimos, siempre para conocer una cultura es bueno estar en el contexto mismo, ¿no? De la cultura. Y qué mejor vivir en medio de estas fiestas también, ¿no? Que es en Cusco una ciudad de verdad que tiene demasiada riqueza cultural, y en cuanto a tradiciones, costumbres, es muy rica, ¿no? Y bueno, solamente para recalcar, o mejor dicho, me gustó mucho lo que nos estabas comentando acerca también que nosotros nos venimos de un encuentro, si se puede decir así, de dos culturas, ¿no? Tanto la occidental como la aborigen, si podríamos decir así, ¿no? Y somos el producto de esa relación, ¿no? De este encuentro de culturas. Y eso me pareció muy interesante. Bueno, ahora tal vez entrando, no quisiera decir preguntas, sino también, sino tal vez para comentar un poquito acerca de algunas cosas que encontré en algunos textos. Bueno, son básicamente dos temas que quería comentar contigo. No sé si me puedes ayudar. Bueno, el primer tema que estaba viendo, que encontré en uno de los textos, acá lo tengo tal vez para poder mostrarles, y también como una manera de recomendación del texto, que lo tengo aquí. No sé si lo pueden ver, ahí está, que dice Los Incas y el poder de sus ancestros, de Francisco Hernández Astete. Se los recomiendo, también es un buen libro. Pero de este libro quería comentarles lo que nos va a llevar a nuestra primera interrogante. Hay una parte en nuestro texto donde menciona: el culto y cuidado de los incas muertos era organizado por las llamadas panacas cusqueñas, debido a que su existencia dependía exclusivamente de su capacidad de mostrar que su fundador continuaba formando parte de la estructura política incaica a través, por ejemplo, de su participación en las múltiples festividades cusqueñas. En este corto pedazo, si se puede decir así, del texto, me surgió una interrogante, si podríamos decir así, que dice: ¿podríamos decir que el culto y cuidado de sus difuntos entre los incas también tenía una importancia política? ¿Tú qué opinas con respecto a eso? O sea, ¿tenía una importancia política el culto de los muertos? ¿Dependía mucho en este tiempo la política del cuidado o el culto que se le tenía a los difuntos? ¿Qué opinas, Javi? Definitivamente que sí. Tenía un carácter político. ¿Por qué? Porque aún a pesar de haber ya muerto, en este caso en el Tahuantinsuyo, se siguen cumpliendo los roles y sobre todo la constitución social que se tenía en el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque cuando moría el rey, en este caso, disculpen, el Inca, la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, pues estaba enterrado desde animales, ofrendas, el lugar donde se le entierra, las construcciones que se tienen, por el nivel y la jerarquía política y social que tiene, a comparación de la población o del pueblo, que eran pues
ritos funerarios básicos o ínfimos, por llamarlo así. Entonces, una vez, y es más, esto lo leí pues, en un libro que hacía comentarios sobre los comentarios de Inca Garcilaso de la Vega, que pues él al partir de la ciudad del Cusco para irse a España, va a visitarle a su abuelo, ¿no? Va a visitarle a su abuelo que estaba pues, y veía de que justo para cuando él va a visitarle a su abuelo para irse a España, pues eh, Pizarro empieza a denotar de que pues la población sigue haciéndole reverencia y sigue teniéndole culto a sus muertos. Entonces, yo me pongo a pensar y nos ponemos en un contexto. Cuando alguien está muerto, pues debería culminar ahí la función de una persona, ¿no? Simplemente quedó ahí. Pero desde la cultura del Tahuantinsuyo, en la concepción que estos tienen, pues se sigue respetando la jerarquía social y política que se tiene. Tanto desde, como te dije, ¿no? Desde el momento que los entierra hasta el momento pues que llega noviembre, ¿no? El Día de los Muertos, también tanto para el mundo andino, que lo sacan y le siguen festejando y le siguen conmemorando y le siguen haciendo sus ritos funerarios. Y esta concepción se sigue teniendo y se sigue respetando el carácter político que se tenía, a pesar de que pues sabemos que la vida terrenal concluyó, pero para la población del Tahuantinsuyo esta concepción política y social se seguía dando. Sí, de verdad es muy interesante lo que nos mencionas, ¿no? Que aún se seguía dando, ¿no? Por más del tiempo que haya pasado y hasta ahora lo podríamos ver también reflejado en las tradiciones que aún conservamos, ¿no? Bueno, también Así es. quería comentar que, bueno, básicamente en estos tiempos también era una posesión valiosa, si podríamos decir así, el tener a sus difuntos, ¿no? Es por eso que como nos comentabas al inicio de la conversación, los sacaban con tanta algarabía, si se puede decir así, incluso los vestían, los hacían formar parte de las festividades, ¿no? Como si fueran o estuvieran con nosotros todavía, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Y bueno, tal vez continuando con una de las interrogantes también que me parecía muy interesante, ¿verdad? Un segundito. Perfecto. Ahora sí. Viendo también uno de los textos me generó una de las interrogantes. ¿Qué creían si se puede decir así, los antiguos, los incas? ¿Qué creían? ¿Creían que creían en el alma y el cuerpo? ¿O solamente creían que al morir nada más ahí quedábamos? ¿Qué nos podrías comentar? Cuando nosotros hablamos del Tahuantinsuyo, sabemos que este era el inicio de una nueva vida. La muerte solo era el inicio de un proceso. Y al entender esto, negamos rotundamente de que para los incas, pues la muerte era el fin de la vida y de la concepción humana. Más al contrario, se toma en consideración de que la muerte es el inicio de un nuevo destino. Por eso es que se le entierra con todas las pertenencias que lograron en vida. Por eso es que cronistas mencionan que se les enterraban, es más, con personas para que le acompañen en este proceso. Entonces, si nosotros vemos y analizamos este contexto, decimos de que para los incas no, el mundo no acababa con la muerte, era el inicio de todo un proceso. Y es más, y es por eso es que se dan todos los ritos funerarios que hemos mencionado, ¿no? Y es más, ojo que estos ritos funerarios no fueron básicamente creados por los incas. Esto fue un conjunto de concepciones de varias culturas pre-incas que lo han ido adaptando y amoldando a la concepción final que se tiene en los ritos funerarios incas. Perfecto. Y bueno, siguiendo también la línea de esta anterior pregunta sobre si existía para ellos la continuidad, ¿no? En los incas, también podríamos generar tal vez una interrogante, ¿no? Donde dice si se cree que de verdad los antiguos, si se puede decir aborígenes, incas, creían, ¿cómo se llama?, en el cuerpo y el alma, o la continuidad, si se puede decir así. Entonces, ¿por qué
al llegar los españoles, estos trataban a los aborígenes como, si se puede decir, algunos lo llaman así, ¿no? Los trataban como animales, ¿no? Y que no tenían alma, ¿no? Sin embargo, podemos ver en algunos textos que realmente, o sea, ellos sabían el concepto de alma, si se puede decir así, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar? Mm, A la llegada de los españoles, primero se denota, sabemos que la, la evangelización era un escudo y una pantalla para poder cometer todos los abusos con las intenciones de la adquisición monetaria que tenían en mente, porque sabemos que la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo ha sido un negocio, era una empresa que estaba buscando riquezas. Entonces, ojo que si vemos de este punto, sabemos de que la evangelización era una pantalla a todo este proceso que se tiene. Entonces, entendiendo esto, personalmente he tomado en consideración de que sobre todo los religiosos que llegan a nuestro país, tratan de inculcar, más que inculcar, imponer la concepción cristiana. Pero no teníamos, o bueno, no se tenían, los naturales no tenían una concepción de lo que era Dios, y desde el momento que pues eh, se niega todos estos procesos, como en el caso de los rituales funerarios, de la veneración al sol y sobre todo la veneración a las huacas que se hacían, pues nos toman como salvajes y mencionan de que como nosotros no conocíamos al Dios occidental, nosotros éramos salvajes y no teníamos alma. Entonces, ¿por qué? Por compartir la concepción que ellos tenían del Dios occidental. Entonces, al no tener esta concepción, nosotros no entrábamos en el nivel de creencia y espiritualidad como ellos lo conocían. Entonces, es por eso que se impone lo que es la extirpación de idolatrías con todos los sucesos, costumbres y acontecimientos que tenía el Tahuantinsuyo. Sí, eso está muy correcto, la verdad. Y cabe resaltar esa parte, ¿no? Donde los españoles a la hora de la llegada a nuestro territorio, si se puede decir así, vinieron con una concepción occidentalizada, si se puede decir, ¿no? Porque no conocían lo nuestro, al igual que nosotros teníamos nuestras concepciones, y por eso es que también se puede decir que nuestra cultura está a base de encuentros y desencuentros, si se puede decir así, ¿no? De estas dos culturas, ¿no? Tan ricas cada una de ellas en sus tradiciones y costumbres, ¿no? Y bueno, tal vez Así. ya para culminar, si tal vez tienen algún comentario adicional, también lo pueden dejar en los comentarios, no se olviden. Solamente quería dejarles con la recomendación de dos textos que para mí me parece que tienen algo de lo que hemos estado hablando hoy día, como ya les presentaba antes. Acá tenemos Los Incas y el poder de sus ancestros, de Francisco Hernández Astete, que es un buen libro, se los recomiendo también para que lo puedan leer en casa. También tenemos por aquí, yo pienso que eso también es un texto que tal vez ya muchos de ustedes lo habrán leído, incluso creo que es un texto muy básico, ¿no? Para los que queremos aprender algo de historia, si se puede decir así, ¿no? Que es, por ejemplo, Los Incas, Economía, Sociedad y Estado, no sé si lo ven, en la era del Tahuantinsuyo. Ese también un buen texto también para tener, si se puede decir así, una visión un poquito rápida de, si se puede decir así, de la historia, ¿no? Y bueno, ya para culminar con nuestra conversación y nuestra transmisión en vivo, quería agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros del otro lado de la pantalla. Gracias también por compartir y también por estar con nosotros aprendiendo cada día más, porque uno nunca deja de aprender y eso es creo que una habilidad del ser humano, ¿no? Que uno nunca deja de aprender. Y bueno, nada, que agradecerte de verdad a ti, Javier. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con
nosotros para poder también hablar de este tema que es muy importante y que mejor hablarlo en la fecha, si se puede decir así, ¿no? Para tener más en contexto lo que queremos aprender, ¿no? Muchas gracias de verdad, Javier, y espero que sigas teniendo muchos éxitos en la parte académica, también muchos éxitos en la vida misma, y que sigas también trayéndonos posiblemente muchos temas más para poder seguir aprendiendo juntos. Y bueno, nada, los veo en otra transmisión. Que tengan una buena noche, un buen día a la hora que nos vean, y no se olviden de seguir nuestras transmisiones en vivos. También tenemos ahora nuestro podcast y también tenemos nuestra página en Facebook. Así que no se olviden, sigan aprendiendo, y si tienen también, me estaba olvidando, si tienen tal vez alguna costumbre o tradición que tengan de su lugar de donde nos estén viendo, también nos pueden dejar en los comentarios, cosa que así también podemos aprender, porque acá nosotros estamos hablando de Cusco, pero también vemos que en muchas partes, y si se puede decir así, del mundo, también tienen otras tradiciones para estas fechas. Así que tengan una buena noche. Nos vemos.